No, pues, muy complejo, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, la concubina puede solicitar los bienes también, aunque no haya sido dentro de su matrimonio. Sí, es que ahí viene la pelea, ¿no? Porque muchas de las veces en cada asunto concreto dices, oye, es que cuando nos conocimos él ya estaba separado, pero no había comprado nada. Y compró e hicimos bienes, muchas de las veces ya con, eso dice Google, ¿eh? No, Eso nunca. dice, ah, bueno. Ya hicimos bienes, pero no con la esposa, sino con la concubina o el concubino. Y entonces, ¿cómo demostrar que esa propiedad fue adquirida durante el concubinato, no Por la obstante que fecha, estaba ¿no? casado? Entonces aquí se empieza a manejar, ok, Ah, nos puede ser. casamos Ujú. en el 2010, pero físicamente hubo una separación en el 2012. Y yo inicié mi relación de concubinato en el 2015 y adquirimos dos propiedades, dos coches a partir del 2018. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Entonces, jurídicamente, ¿a quién corresponde el 50% de esas casas y de esos vehículos? ¿A la esposa o a la concubina? A la O concubina, porque fue el concubino. 18. Ese es el estudio que tenemos que hacer, pero además, ¿qué creen? La concubina, para la adquisición de ese inmueble, puso de su dinero. Pero la esposa sigue con el documento de que sigue casada, porque el Es, hombre o la mujer, bueno, nunca se divorciaron así es. y sigue con esos, pues, no sé, Derechos. derechos, Sí, podría ser. pero eso es lo interesante, ¿no? Y ya los concubinos ya son grandes. ¿Y qué vamos a heredar porque tenemos esa situación? Con la esposa duré 2 años, pero no adquirimos ningún bien. Con la concubina, que vivimos todavía juntos, adquirimos 2 casas, 2 coches, y ahora queremos regularizar. Pero además me casé bajo sociedad conyugal. Ujú. Entonces, eso es lo interesante, cómo lo vamos a llevar al juzgado para que resuelva. Porque la concubina puede decir, vaya, y como parte del tema, que puede ser una realidad. Oye, es que él trabajaba y ganaba tanto. Ujú. Cuando sacamos el crédito, aunque fuera de Infonavit, no le alcanzaba. Yo puse de mi dinero para que le alcanzara el crédito y compramos la casita. Pero además modificamos y construimos más. Pero él seguía trabajando en el mismo lugar, pero su salario, solamente por ejemplificar, era de 10, pero metimos una construcción como si hubiera ganado 20. Es decir, está la aportación del concubino o de la concubina. Y en el momento de la separación o en el momento del fallecimiento de la persona, pues es donde viene el conflicto, como dice Ivo, ¿no? Oye, y la concubina o concubino dice, oye, pero yo fui el que contribuí, es más, hasta de mi dinero puse. Con Esas son. con facturas y con recibos de nómina, se comprueba. Y es ahí donde Sí. pareciera corte comercial en UMIS, Universidad Mexicana de Innovación Social, que tiene la facultad de trabajo social y también la de derecho. Porque en eso que estamos planteando, precisamente una de las pruebas va a ser de trabajo social para poder determinar a través de su intervención, ok, te casaste en tal fecha y en tal fecha hubo una separación, a partir de tal fecha se relaciona con tal persona, viven en concubinato, y entonces, ¿cómo vas haciendo ese estudio? Entre otras pruebas, lo que bien dices, Linda, se quiere un oficio a la empresa para que me determine de tal periodo a tal periodo cuánto ganaba. Y mira, además tenemos un dictamen en construcción porque determina que esa construcción de esa propiedad tiene 10 años. Entonces, es el cúmulo de pruebas donde el trabajo social va a ser una prueba importante. Por ejemplo, el trabajo social también entra cuando se determinan las pensiones por viudez y por orfandad. O sea, también checan, porque, bueno, la persona en cuestión ganaba 20,000 y de repente, pues resulta que hay que darle una pensión a la viuda. A lo mejor nada más hay viuda, estamos pensando, no hay concubina, y al menor o a la menor. Sí, Ahí cómo determinan, porque a lo mejor vamos a suponer que el menor no es de la señora, sino es de otra persona.
Digo, estamos Pero lo registró a complicando, su... lo registró a su nombre. Estamos complicando el escenario, ¿no? Pero porque el menor no es de esta señora, sino de otra persona, pero lo registró a su nombre. Entonces ahí, ¿cómo? Porque a lo mejor la viuda va a decir, no, que no le den pensión al infante, ¿no? Pero jurídicamente lo reconoció en vida el trabajador y tiene derecho a una pensión por orfandad. ¿Cuál es el monto? Ya va a depender del salario con el cual esté dado de alta o estuvo dado de alta el trabajador. Por eso es importante y sí también recalcar que a veces venimos de una creencia que si en el seguro social estoy dado de alta con un salario menor al que realmente percibo, es bueno. No, a mediano y a largo plazo no es bueno. Porque sobre ese salario que estás dado de alta es sobre el que van a calcular precisamente esa pensión. O incluso tu pensión. Oye, pero es que yo ganaba más, sí, pero la base Ajá. es con lo que estés dado de alta en el seguro social. Por eso es que obtienes una pensión acorde a lo que estás dado de alta. Y si falleces, tus beneficiarios van a recibir una pensión alimenticia una pensión en base a lo que estabas dado de alta, no a lo que realmente ganabas. Por eso la importancia de la información de este programa, la tarea que ustedes y la actividad que ustedes vienen realizando, pues es precisamente difundir a nuestra sociedad que sí, que no, pero sobre todo cuáles son tus derechos y cómo los puedes hacer, ¿vale? Pero ese es un punto muy interesante y muy recurrente en nuestra problemática social, ¿no? O muchas veces, oye, te dices de alta y dices de alta como esposa a la persona, sí, pero nunca te divorciaste. Y ahora para tu pensión te piden actualizar toda tu documentación. Entonces tienes que resolver, te divorcias, sí, Ahora pero divórcialo después de muerto, ¿no? ya se adquirió por muerte, ¿no? Pero te queda esa problemática, que es el tema. ¿Cómo heredar bienes y no problemas? Por eso es importante que ya te separaste. Bueno, muy difícil que sea emocionalmente por el código ideológico que traes, pero debemos tener nuestra documentación en regla. Ya que pues se menciona la parte emocional, psicológica y demás, porque a veces, digamos, está uno pensando en la herencia de los bienes, ¿no? Bienes materiales. Pero durante este proceso, pues salen a relucir los problemas del pasado, porque dicen, no, pues era una familia armoniosa, todos los hijos, no sé, hablemos de 3 o 5, todos eran felices, y de repente está el testamento y dice, es para los 5. Y alguno de ellos dice, no, a mí dame mi parte. Y quieren vender, a lo mejor 4 quieren quedarse con la propiedad y uno quiere vender. Ahí, ¿cómo se le hace? O sea, porque de repente uno puede ponerse pesado y decir, pues hay que demandar a los 4 hermanos, ¿no? Ahí, pues que, Bueno, yo conozco un hecho real. ajá, Había un edificio, que es un edificio ujú, grande en una bonita propiedad, en un lugar comercial, digamos comercial, o sea, bien ubicado. ujú, Fallece la señora, que era la única propietaria, tenía 2 hijos, los hijos se pelearon, ¿no? Para usar el lenguaje normal, ujú, ¿no? Se pelearon y uno decidió destruir la propiedad porque para él, o quería bueno, para vender. esa persona. Y como no pudieron ponerse de acuerdo sobre de cómo la iban a dividir, derrumbaron el edificio. Ujú. Y ahorita el edificio ya no existe, nada más es un terreno baldío que sirve como estacionamiento. Yo digo que qué mala decisión, porque pudieron haberlo rentado, vendido y dividido las ganancias, pero nos gana el ego, ¿no? Y a mí lo que me molesta en estas cosas de las herencias es que reclamen bienes por los que no trabajaron. ¿Por qué van a pedir que era de mi mamá? Sí, pues era el sereno, ¿no? Era de mi mamá, pero ¿tú aportaste algo? ¿Por qué vas a reclamar algo que tú no trabajaste? No tienes derecho si no trabajaste. Aunque la ley diga, sí, es tu hijo, te lo voy a dar, o yo tengo derecho. No,
Bueno, la Derecho, ley así lo marca, ¿no? sí, derecho Mm. mango, ¿no? Son varios factores, Yo, Linda. yo digo que debería ser la ley más, o debería atender esos reclamos, ¿no? ¿Por qué alguien va a reclamar algo que no trabajó? Por ¿Por ejemplo, qué se van a pelear? Incluso se matan por una herencia de un rancho en el que no trabajaron, en el que nunca pusieron un pie, en el que nunca corretearon ni ordeñaron vacas, en el que nunca le dieron de comer a los caballos, pero a eso sí se murió. Ah, me toca a mí por los huevos de quién, la Pero, gallina. pero es muy ¿no? correcto, Sí, sí, es sí. correcto tu apreciación, sin en cambio, son varios factores que conllevan a esa discusión después de que fallecemos. Uno, la ley es muy clara. Ujú. Todos tienen derechos hereditarios que cumplan el requisito, el vínculo jurídico. ¿Cuál es el vínculo jurídico? Que sean hijos, Ujú. que sea la esposa, no habiendo hijos, no habiendo esposa, corresponde a los papás, no habiendo hijos, no habiendo esposa, no habiendo papás, a los hermanos, a los sobrinos. Unos van excluyendo a otros, que eso es también bien importante. Si hay esposa, aunque no tuvieron hijitos, corresponde a la esposa. Ah, es que por creencia yo soy el papá, la mamá, me corresponde. No, legalmente corresponde a la esposa. Hay hijitos, corresponde a los hijos y corresponde a la esposa. Ahora, ¿qué es a lo que voy? Grandes o muchas las veces los problemas vienen porque en vida el dueño de la casa les dijo, mijo, esta es tu casa. Y nace el primer nieto, mija, esta es tu casa. O se van casando los hijos, las hijas, ¿dónde quieres construir? Y no hay escrituras para donde Entonces, construyó, ¿no? cuando fallece la persona, viene la emoción. No, es que mi abuelito, mi abuelita, mi tío, mi tía, según sea el caso, me dijo que esa era mi casa. Por eso hasta construí. Y entonces, ¿qué heredamos? Problemas. Por ejemplo, ahorita Pues que sí. mencionaba Linda, derrumbaron el edificio. Ahí pues ya no hay herencia salvo el terreno, ¿no? Pero si la casa está en pie, ahí la persona que está inconforme y dice, quiero mi dinero, se divide entre 5 hijos, 4 hijos, los que sean, o los herederos, la esposa, lo que sea, se divide y se le da en efectivo. O sea, de haber te lo Sí, doy en paguitos mira, o cómo. hubo, si hay Digo, testamento, bueno, no sé, si digo, hay a lo mejor habrá testamento, esquemas, ¿no? si hay testamento o no hay testamento, al término del juicio testamentario o intestamentario, viene lo que se le llama la aplicación de bienes. Ok, ya en el juicio testamentario o en el juicio sucesorio se determinó que hay dos propiedades. Ok, en la aplicación de bienes la ley dice, herederos, pónganse de acuerdo Ujú. para que se apliquen, es decir, para que se dividan. Ujú. Si el bien inmueble admite cómoda división, ah, pues este es para tal, este es para tal, y estamos de acuerdo, y se sacan las escrituras. Ujú. Pero ¿qué sucede cuando alguno no está de acuerdo? Ah, entonces por eso se hacen los avalúos. Ujú. La suma de las dos casas, valga el ejemplo, vale 10. Ujú. Y somos 5 herederos. A cada quien le corresponderían 2. Ujú. Entonces, como no admite cómoda división o uno no quiere, como ya hicimos que te tocan 2, entre todos te liquidamos los 2 que te tocan. Ujú. Y por lo tanto, ya no aplicas en la aplicación de bienes. Eso es lo que debe de ser y eso es lo que la ley establece. Sin en cambio, ¿qué aplica aquí? Las emociones. Y cuando dice Linda que destruyó el inmueble, incluso puede haber la comisión de un delito. Pero sin en cambio, materia familiar, siempre estamos al filo de las emociones. Ay, en fin, la Otra navaja creencia de- es que el varón tiene más derechos. O también luego los papás le dejan más a los varones que a las mujeres. Ujú. O le dejan igual o más al hijo o a la hija que está del otro lado y no al hijo o a la hija que está acá como cuidador. Y que ese es otro tema. Ser cuidador de una persona por una enfermedad o por edad, mira, que no debe ser fácil. Ujú.
Porque el que está del otro lado puede mandar dinerito, pero el dinerito no va y se cambia solito, no va a la farmacia, no cocina, no limpia, no atiende, no cuida, no procura. Entonces, esos son temas bien interesantes. Y Sí, también muy depende de complicado. cómo lo veamos nosotros en vida. Y luego, siendo adultos o teniendo alguna enfermedad, nos quejamos más del que está al pendiente. Me quiere matar de hambre, pero ¿cómo te quiero matar de hambre si lo que quieres comer es picante o esto? Te hace daño. Ah, no, pero mi hijo, mi otra hija llega y sí me trae lo que me gusta. Sí, pero llega, come y se va y nos deja a nosotros porque El ya se te problema. subió la presión y ya la glucosa, ya el estómago. Entonces son situaciones reales el cómo el derecho lo va permeando. Y cómo en un momento dado lo jurídico y el trabajo social tienen que ir de la mano para ir demostrando eso. Es que los hermanos no quieren aportar, pues hay que demandarle alimentos porque tienen la obligación jurídica y moral de ayudar. Ah, pero ¿cuál es el monto? Abre estudio de trabajo social, haz una intervención para que determines cuál es la dinámica familiar de la persona, cuáles son las necesidades que necesita, cuál es el monto, porque eso es lo que vamos a llevar a juzgar. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.